Hay personas que dicen amar a Dios, pero viven como si Dios no estuviera mirando. Y aquí es donde nace una pregunta incómoda. ¿Realmente conocemos lo que significa tener temor de Dios? Porque muchos creen que el temor de Dios es miedo. Otros creen que ya no existe. Y otros dicen, Dios es amor, así que puedo vivir como quiera. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente. El temor de Dios no es terror. No es vivir asustado de Él. Es conciencia. Es respeto profundo. Es entender que Dios es amor. Sí, pero también es santo, justo y verdadero. Y quizás una de las razones por las que esta generación está tan confundida espiritualmente es porque perdió el temor de Dios. Hola, soy Giovanni Valdés. En este video quiero hablarte de un tema que casi no se predica con profundidad: el temor de Dios. Y quiero aclarar algo desde el principio. Esto no es para condenar a nadie. No es para señalar. No es para actuar como perfectos. Es para despertar conciencia. Porque vivimos en tiempos donde mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Quieren paz, pero sin arrepentimiento. Quieren protección espiritual, pero viviendo lejos de la voluntad de Dios. Y poco a poco se ha ido perdiendo algo que antes era fundamental: el santo temor de Dios. ¿Qué es realmente el temor de Dios? Muchos crecieron pensando que temer a Dios significa vivir asustados, como si Dios estuviera esperando el momento para castigarnos. Pero bíblicamente no significa eso. El temor de Dios es reverencia, respeto, obediencia, conciencia espiritual y reconocimiento de quién es Dios realmente. Es entender que Dios no es un juguete, no es una energía cualquiera, no es una figura decorativa para usar solamente cuando estamos en problemas. Dios es santo. Y cuando una persona entiende eso, empieza a vivir diferente, empieza a pensar diferente, empieza a medir sus palabras, sus acciones, sus decisiones, sus intenciones, porque sabe que aunque nadie más vea, Dios sí ve. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. El temor de Dios no significa vivir aterrorizados de Él. No significa pensar que Dios está esperando destruirte por cada error. No. El verdadero temor de Dios es algo mucho más profundo. Es amar tanto a Dios que te duele ofenderlo. Es tener cuidado con cómo vives, cómo hablas, cómo actúas, porque no quieres alejarte de su presencia. Así como un hijo que ama a su padre no quiere decepcionarlo, así también el alma que ama a Dios procura no entristecer su corazón. Por eso el temor de Dios no nace solamente del miedo al castigo, nace del amor, del respeto y de la conciencia de quién es Él. Es decir, no quiero hacer esto porque sé que no agrada a Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no obedeces solo por obligación, obedeces porque amas a Dios. Y cuando una persona llega a ese nivel espiritual, empieza a entender algo poderoso. El pecado no solamente destruye al ser humano, también hiere la relación con Dios. Por eso alguien con temor de Dios puede caer, puede equivocarse, puede luchar, pero dentro de sí siente ese deseo de volver, de arrepentirse, de reconciliarse con Dios. Porque el temor santo no te empuja a esconderte de Dios, te empuja a regresar a Él. Hoy vemos una generación que perdió el temor de Dios. Y no lo digo con odio, lo digo con tristeza. Vivimos en una época donde muchas personas se burlan del pecado, normalizan lo malo, justifican todo y llaman libertad a vivir sin límites espirituales.
Muchos dicen, Dios conoce mi corazón. Sí, y precisamente eso debería preocuparnos más, porque Dios no mira solamente lo que publicamos. Dios mira lo que nadie ve, la intención, el orgullo, la doble vida, la manipulación, la hipocresía, la maldad escondida. Y aún así mucha gente sigue viviendo como si nunca fueran a darle cuentas a Dios. El temor de Dios produce sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso significa algo poderoso. Una persona puede tener estudios, dinero, fama, conocimiento, y aún así vivir completamente perdida espiritualmente. Porque la verdadera sabiduría comienza cuando entendemos que necesitamos a Dios. El temor de Dios te hace pensar antes de actuar. Te detiene cuando vas a hacer daño. Te corrige cuando te estás desviando. Te hace reconocer, esto no agrada a Dios. Y eso es algo que el mundo moderno ya casi no quiere escuchar. El temor de Dios no aleja, acerca. Aquí hay algo importante. El verdadero temor de Dios no te aleja de Él, te acerca más. Porque cuando entiendes quién es Dios, también entiendes cuánto necesitas su misericordia. Por eso las personas que verdaderamente conocen a Dios, oran más, se humillan más, se arrepienten más y juzgan menos, porque saben que sin la gracia de Dios, todos caeríamos. El problema es que hoy muchos quieren un evangelio sin transformación, un evangelio cómodo, sin sacrificio, sin obediencia, sin cruz. Pero Jesús nunca enseñó eso. Jesús habló del temor de Dios. Mucha gente habla solamente del amor de Jesús, pero olvida que Jesús también habló del temor de Dios. Jesús corrigió. Jesús confrontó. Jesús llamó al arrepentimiento. Porque el amor verdadero no solamente abraza, también corrige. Un padre que ama a su hijo no lo deja destruirse. Y Dios hace lo mismo con nosotros. El problema es que hoy algunos quieren usar la frase Dios es amor como excusa para justificar cualquier estilo de vida. Pero Dios sí ama. Y precisamente porque ama, también llama al cambio. Cuando una persona pierde el temor de Dios, empieza a justificar el pecado, pierde sensibilidad espiritual y poco a poco deja de escuchar la voz de Dios. Ya nada le remuerde la conciencia, y eso es peligroso, porque una de las señales más fuertes de enfriamiento espiritual es cuando alguien ya no siente peso por el pecado, ya no siente necesidad de arrepentirse, ya todo da igual. Y ahí comienza el endurecimiento del corazón. El temor de Dios también trae protección. Algo que pocos entienden. El temor de Dios también protege, porque evita decisiones que destruyen vidas, muchas heridas, muchas tragedias, muchas cadenas. Comenzaron en momentos donde alguien dijo, nadie se va a enterar. Pero sí, Dios veía todo. Y el temor de Dios muchas veces nos salva de caer donde el orgullo quería llevarnos. No se trata de religión vacía, y quiero aclarar algo importante. Tener temor de Dios no significa aparentar santidad, no significa sentirse superior, no significa actuar como juez de todo el mundo, porque también hay personas que hablan mucho de Dios, pero no aman a nadie, y eso tampoco viene de Dios. El verdadero temor de Dios produce humildad, produce amor, produce dominio propio, produce misericordia, produce verdad. Imagínate vivir toda una vida ignorando a Dios y descubrir demasiado tarde que sí era real. Imagínate ganar cosas materiales, pero perder el alma. Hoy mucha gente teme perder dinero, pero no teme perder la paz de Dios. Temen quedarse solos, pero no temen vivir lejos de la presencia de Dios.
Y esa es una de las tragedias espirituales más grandes de esta generación. Si hoy todavía sientes que Dios te corrige, dale gracias, porque significa que todavía hay sensibilidad espiritual dentro de ti. Lo peligroso no es luchar, lo peligroso es dejar de sentir. Lo peligroso es acostumbrarse tanto al pecado que ya nada te importe. Por eso hoy más que nunca necesitamos volver al temor de Dios, no al miedo enfermizo, sino al respeto profundo que transforma el corazón. Porque cuando una persona vuelve a honrar verdaderamente a Dios, también empieza a encontrarse a sí misma. Y si este mensaje tocó tu corazón, comenta: Señor, enséñame a caminar en tu voluntad. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y si estás viendo este video en YouTube, suscríbete, porque aquí hablamos con claridad, con profundidad y con la verdad de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque todo lo que se hace en este canal no es por mí, sino por tu gracia. No soy yo, eres tú guiándome con tu Espíritu Santo. Sin ti, no soy nada. Amén.